A esta hora quiero saludar al doctor Andrés Cajiado, él es investigador de la Fundación Ideas para la Paz. Doctor Cajiado, muy buenos días, bienvenido a Red Más Noticias. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Doctor Andrés, en los últimos días se conoció por parte del ministro de la Defensa de los altos mandos que habría amenazas en el sur del país, en 2 departamentos, por parte de disidentes de las FARC a campesinos y empresarios de reclutamiento forzado de sus hijos si no se pagan extorsiones. ¿Cuál es el panorama en este momento en esas zonas del país, en el sur, donde más operan estos disidentes de FARC, respecto al reclutamiento forzado? Bueno, lo que nosotros hemos podido evidenciar en nuestras investigaciones es que en los últimos años ha venido dándose un proceso de fortalecimiento de estas estructuras disidentes, asociado también a todo este proceso de reclutamiento forzado de jóvenes principalmente, aunque ha habido un cambio en la dinámica del reclutamiento forzado a lo que se venía dando antes, que era como un reclutamiento mucho más forzado o como el que mencionas ahora, es de llevarse a la gente a la fuerza de sus familias o de sus comunidades. Lo que veíamos actualmente era que estaban aprovechando las pobres condiciones económicas de estos territorios, la falta de oportunidades que tienen principalmente los jóvenes y aún más en este contexto de pandemia donde hubo pues como una contracción de las economías y una afectación de las economías en muchos territorios del país, aprovechaban estas condiciones para ofrecerles dinero, ofrecerles empleo, para, digamos, reclutarlos de esta manera. Eso era lo que estábamos viendo nosotros en el último año o en el último tiempo asociado al tema del reclutamiento forzado. Señor Cajiao, pero ¿a cambio de qué cantidades de suma de dinero, de cuánto estamos hablando? No sé si ustedes desde Ideas para la Paz tienen esa información. ¿Estarían las disidencias de FARC extorsionando a los campesinos a cambio de no llevarse a sus hijos? ¿Y tienen ustedes también conocimiento de si esas amenazas ya las han cumplido? ¿Hay familias campesinas a las que las FARC se les han llevado a sus hijos? Pues realmente nosotros no teníamos conocimiento específico sobre este tipo de acciones de amenazas de reclutamiento forzado por parte de las disidencias como forma de presionar las extorsiones. Las extorsiones cambian dependiendo de la persona, dependiendo de la cantidad, digamos, puede ser un campesino dependiendo de la cantidad de hectáreas o de la cantidad de ganado que tengan. Esto depende, digamos, no hay una cifra exacta que uno pueda decir están extorsionando por esta cantidad. Nosotros no hemos evidenciado, como te decía, exactamente este tipo de reclutamiento. Lo que decíamos es que sí había habiendo presiones hacia los jóvenes para que se fueran a las filas de las disidencias, pero no un reclutamiento forzado como forma de presionar el pago de extorsiones, que esto pues también creo que es bastante alarmante en el territorio. Doctor Cajiado, ¿cuáles son las zonas más afectadas por este fenómeno denunciado? Bueno, nosotros vemos que el tema del reclutamiento forzado está pues principalmente en la zona del Guaviare, por ejemplo, estábamos viendo que había un fuerte reclutamiento forzado de comunidades indígenas. En la zona del Guayabero o en el sur del Meta también hay un tema pues bastante preocupante frente a este tema del reclutamiento forzado y yo creo que esta zona realmente tiene un fenómeno de reclutamiento importante porque las disidencias, como les decía, están utilizando este método como forma de fortalecerse militarmente en los territorios. Yo creo que esas son como las zonas donde hemos evidenciado más preocupación hacia el sur del país. Obviamente todo lo que tiene que ver con el Putumayo también es una zona de bastante pues, fenómeno de reclutamiento por el tema de las disputas y el fortalecimiento de estructuras que están en ese territorio. Entonces vemos que el reclutamiento, si bien no lo hemos evidenciado de esta forma como tan forzado, sí es un fenómeno que se está dando en gran parte de los territorios donde se presentan disputas entre los grupos armados, pero también presencia de grupos disidentes. Doctor Cajiao, ante estas denuncias de esta nueva modalidad de extorsión, pues el gobierno ha dicho que va a continuar con los operativos para poder atacar esas fuentes de financiación que tienen tanto disidencias de FARC como los grupos armados organizados. ¿Cuáles son esas fuentes de financiación específicamente en estas zonas del país, en el departamento del Meta, del Caquetá, del Guaviare? Asumimos que el narcotráfico está allí, pero ¿qué otras entran en esa bolsa? Bueno, pues digamos que ahí las economías que utilizan principalmente, como lo mencionas, es el tema del narcotráfico, que es como una de las fuentes principales
pues, de recursos. El tema de la minería en algunos casos específicos en estas zonas se está presentando, y también hay un tema que nos hemos evidenciado nosotros en el último tiempo, y es que están utilizando el tema de la deforestación y el control de las zonas protegidas o de la expansión el control de la expansión de la frontera agrícola para generar recursos. Esto lo que están utilizando es que ellos son quienes permiten quién puede deforestar y quién no puede deforestar. Entonces, de alguna manera, están pidiendo dinero a personas que están interesadas en los procesos de deforestación y de ampliación de la frontera agrícola, y esto lo están utilizando pues como una fuente de recursos importante en esa zona del país. Pues es Andrés Cajiao, investigador de la Fundación Ideas para la Paz, dándonos un parte acerca de lo que está sucediendo con disidencias de FARC y otros grupos armados organizados en estas zonas del país, en los departamentos del Meta, del Caquetá, también del Guaviare, que ahora se denuncia desde allí una nueva modalidad de extorsión para los campesinos y los comerciantes. Los están amenazando con llevarse a sus hijos si no pagan las extorsiones, y por supuesto este tipo de investigaciones, de trabajos que hacen ustedes sobre lo que sucede en el terreno, pues son fundamentales para la toma de decisiones. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buen día. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.